Muy buenos días amigos y amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la más cordial bienvenida al trabajo legislativo de este jueves 26 de junio, donde los legisladores estarán esta mañana recibiendo a la señora defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo Sancho, quien se estará refiriendo a su informe de labores ante el plenario legislativo. Hemos invitado acá, previo a la sesión del día de hoy, al diputado independiente Eric Rodríguez Steller, con quien vamos a conversar un poco de los últimos acontecimientos y las posiciones del legislador con respecto al trabajo legislativo. Don Eric, muy buenos días, muchas gracias por Buenos acompañarnos. días, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes, como siempre. Diputado, señalábamos que hoy se espera el informe de la señora defensora de los habitantes, quien ya se encuentra acá en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República, a pocos minutos de ingresar al plenario para dar su informe. ¿Cómo valoraría usted este trabajo en este año y 6 meses que lleva la señora? Fue electa el 13 o el 12 de diciembre del 2018 en el cargo de defensora de los habitantes, con gran expectativa después de la salida de doña Montserrat Solano Carboni, y hoy rinde entonces su informe como lo establece la ley orgánica de esta institución. Mire, yo lo veo desde dos ópticas. La primera es que cuando estuvo don Rodrigo Alberto Carazo, de Defensor de los Habitantes, él dejó mucha gente del Partido de Acción Ciudadana ubicada en mandos medios. Y entonces a mí me parece que de una u otra forma la Defensoría de los Habitantes ha sido secuestrada por ese grupo de mandos medios afines al Partido Acción Ciudadana. Yo esa parte primera la tengo muy clara. Lo segundo es que se han dado casos muy graves, como el hecho de excluir la figura del señor Pizarro Rocafort del informe que ha sido reconocido por la misma señora defensora, y también el hecho de haberse perdido una grabación con el presidente de la República que se hace desde un celular personal. Entonces me parece que estas dos cosas que han sucedido minan la credibilidad y la confianza en quien está ejerciendo el puesto de defensor de los habitantes. Y yo pienso que el activo más valioso que puede tener un defensor es precisamente la confianza que se le tenga al pueblo. Si ya eso se perdió, a mí me parece que lo más saludable es hacer un paso a un lado, dar un paso a un lado y dejar que otra persona asuma el cargo, con el temor siempre de que pongamos una persona que sea muy diferente a las afinidades que tienen ciertos grupos que tienen secuestrada la Defensoría de los Habitantes y que son muy cercanos al partido oficialista. Gracias al diputado. Esto era, por supuesto, previo a la conversación que vamos a tener con el legislador, pero que es parte de la realidad legislativa del día de hoy. Diputado, usted ha sido muy crítico de las acciones del gobierno, ha planteado la necesidad de la reactivación económica, usted es economista de profesión, integra la Comisión de Asuntos Económicos acá en la Asamblea Legislativa, dentro de algunas otras, pero esa en particular, y se están dando dos circunstancias interesantes en esta. Una es la negociación con el Fondo Monetario Internacional que está haciendo el gobierno de la República, intentando traer otro nuevo préstamo al país. Se habla de muchos millones de dólares para poder hacer frente a la situación económica que enfrenta el país. Pero el temor que tienen algunos sectores es en qué nos va a pedir el Fondo Monetario Internacional para darnos esa ayuda económica. Se habla de más impuestos, de congelación de salarios, de una reorganización del Estado muy a la brava, como dirían algunas personas, con algunas condiciones que el país tendría que valorar. ¿Qué valoraciones hace usted con respecto a las primeras noticias que se están dando con respecto a esto? Vea, hay dos tipos de préstamos que nos dio el Fondo Monetario Internacional. El primero de ellos, que era un préstamo de ayuda o de apoyo, que fue por 500 y pico de millones de dólares para atender el caso coyuntural de la pandemia que estamos viviendo, bueno, que todo el mundo está viviendo. Y no lo ha hecho solo con Costa Rica, lo ha hecho con muchos otros países. Obviamente que para el Fondo Monetario dar 500 y pico de millones de colones a un país pequeño como Costa Rica, perdón, es como que yo saque 1.000 pesos de la billetera y los ponga. Porque si hay países que van a demandar mucho más, solo le doy el ejemplo de México o de Brasil, que son países bastante grandes, entonces obviamente que ellos ocuparían más para atender el asunto de emergencia. Pero el préstamo que es interesante analizar, a mí me parece que es los famosos préstamos de stand-by, que ese préstamo sí es por 2.250 millones de dólares aproximadamente, y aquí hay que tener mucho cuidado, por varias cosas. Esos préstamos primero no se dan sin condiciones. O sea, y aquí dicen, es que el Fondo Monetario invade nuestra soberanía. Bueno, entonces agarren y vayan a pedir la plata afuera.
A ver, pasen eurobonos. Lo primero es pasar en la Asamblea Legislativa. Bueno, el empréstito con el fondo también. Y lo segundo, ¿a qué tasa se le va a prestar afuera? Y si no van afuera, entonces capten adentro, con tasas de interés nacionales que presionan más las tasas de interés al alza y estrujan más la economía, el famoso crowding out, que podrían provocar que es ese estrujamiento de una economía que ya está estrujada de por sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? No me gusta, por ejemplo, y el gobierno creo que no ha dicho toda la verdad al respecto, porque nos dicen que habría que subir el IVA al 16% y se dice que habría que subir los diferentes estratos de renta en algunos porcentajes. Lo que el Fondo Monetario ha dicho, bueno, se tendría que subir el IVA al 16%, que es un impuesto sumamente regresivo. El IVA es un impuesto, cuando hablamos de un impuesto regresivo, es aquel que porcentualmente terminan pagando más los pobres que los ricos. ¿Y por qué? Todo el mundo dice, pero si es un 16% es igual para el rico que para el pobre. Pero un 16%, digamos, de 100,000 pesos para un rico no es lo mismo que un 16% de 100,000 pesos para un pobre, porque digamos que un rico gane 5 millones, hablemos de los pensionados de lujo, que tienen hasta 8 millones, ¿verdad? O 9, por decir algo, y alguien que gana 300,000 pesos o 500,000 pesos, un IVA del 16% los va a golpear mucho más que a los sectores más acomodados de la economía. Entonces, lo que el Fondo Monetario ha dicho, bueno, si ustedes no recortan gasto, que ha sido un gobierno reacio a recortar gastos, si ustedes no recortan gastos, si ustedes no venden activos, si ustedes no hacen una reforma del Estado, la única forma en que sigan gastando es que suban los impuestos. Y ese es el problema que hay. Yo quisiera ver si el gobierno va a seguir una política de reorganizar el Estado y cuáles activos va a vender. Ya es hora de que empecemos a hablar de esto. ¿Cuáles activos vendería usted o cuáles recomendaría usted votar? Yo le voy a hacer totalmente claro. Aquí se habló de VIXA y se habló de FANAL. Pero resulta que con la pandemia, pusieron a la gente de FANAL como si fueran unos héroes por producir botellas de alcohol que se agotaban en 2 minutos para aquellos que entraran a la página, que lograran entrar a la página. Pero vamos un poco más, la FANAL viene dando pérdidas desde hace rato. Por 60,000 millones de colones suman las pérdidas. Aquí sencillamente, ya para que usted tenga un monopolio del guaro y aún así tenga pérdidas, mire, usted tiene que ser sumamente mal administrador para hacer ese tipo de cosas. Y me parece que la FANAL lo está haciendo. Entonces aquí, que ese cuentico, la FANAL tiene que irse. Y VIXA tiene que irse. VIXA es un banco que no hace nada. Y yo le agrego algo más. Yo vendería el Banco de Costa Rica y dejaría solo un banco estatal en este país. Y con eso amortizo deuda y libero los pagos de deuda que van a ser cada vez menores. Entonces esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Yo tengo un proyecto que ahora lo van a retomar en reforma del Estado, que era un proyecto que habíamos retomado de Otón Solís, yo lo he venido comentando, que él le llamó cerrar. Nosotros lo que le llamamos es la creación del Ministerio de Asistencia Social, donde se funde el IMAS con la parte de asistencia social que da el Ministerio de Trabajo y otra serie de instituciones en una sola, lo cual, según nuestros cálculos, nos ahorrarían 80,000 millones de colones anuales, ¿verdad? Los cálculos que ha hecho don Otón era que más o menos iban a ahorrarse 60,000 millones, pero los cálculos que hacemos actualmente son 80,000 millones de colones anuales. Lo otro que hay que tener cuidado con este tipo de préstamos es que no es moral endeudarse ahora para que las futuras generaciones que no van a ver esto tengan que pagarlo. O sea, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, si usted se endeuda hoy, pero resulta que esa deuda usted la utilizó en carreteras, en escuelas, en aeropuertos, es válido que las generaciones futuras paguen por eso porque van a disfrutar de eso. Pero si usted se endeuda hoy para dar bonos, que se acaban, el bono proteger 120,000 pesos, que es apenas para medio comer, y que se acaban, y que quieren darlo por 3 meses, y eso en 3 meses después, ¿qué? ¿De qué va a comer la gente? ¿O nos vamos a seguir endeudando eternamente? Eso no se puede hacer. Entonces aquí es tomar ese préstamo de stand-by, ojo, que son alrededor de 2.250 millones de colones, con años de gracia. Y aquí yo hago un llamado tanto a las facciones más grandes de este país, porque yo creo que el PAC ha ganado 2 veces, pero con una complicidad terrible del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Unidad Social Cristiana, que gracias a Dios ya veo a los compañeros, después de 2 años, pellizcándose un poquito en eso. Porque vea usted qué vacilón. Yo me endeudo hoy. Entonces digamos que yo tengo 2 años de gracia para pagar. Posiblemente se los den 1 o 2 años de gracia. Con eso ya tengo la plata para gastar en los 2 años que quedan de esta administración. Y entonces, vea, van a quedar como héroes. El PAC siempre ha tenido eso, entonces quedan como héroes diciendo, vea, nosotros a pesar de la pandemia hicimos un gasto importante, ayudamos a la gente a salir de todo esto, porque no saben reactivar la economía. O sea, esta gente no sabe, en su psique solo hay 2 cosas, impuestos y deuda. Esa es la forma en que ellos ven la reactivación económica, más impuestos y más deuda. Y entonces van a pasar estos 2 años con un periodo de gracia y el gobierno que viene, me imagino que es que ellos creen que no van a gobernar, Dios quiera, y hago votos para que nos escuche, ¿verdad? Con todas
estas plagas que tenemos, ya una más que es el PAC, tenerla 4 años más, me parecería ya exagerado. Pero me imagino que ellos están pensando que no va a ganar. Entonces aquí se aplica aquel refrán que dice, unos se comen la fruta y a otros les duele la panza. Entonces ellos se van a endeudar ahora y el gobierno que viene es el que va a empezar a pagar todo esto. Y yo quisiera ver este gobierno haciendo ajustes, porque este gobierno a todo el que hablaba de cerrar o vender activos lo trataba de neoliberal. Yo me imagino que don Otón también lo era, porque entonces don Otón, cuando presentó el proyecto cerrar en el cual nos basamos nosotros, habla de fusionar instituciones en el respecto. ¿Y qué va a pasar? Que el próximo gobierno le va a tocar pagar. Entonces, sería muy ingenuo los partidos políticos, o muy cándidos, o tal vez estén negociando que algún expresidente vaya al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Y que el gobierno se las apoye, pero serían muy cándidos en darle todo ese montón de plata, darle los periodos de gracia para que el PAC termine esto como si fuera un héroe, y después el gobierno que sigue quede como el malo cuando empiece a pagar esas deudas que estamos realizando hoy en día. Diputado, precisamente ese es un tema importante, el tema de la reforma del Estado. Hay una comisión que analiza una reforma a la ley de contrataciones públicas. Mañana dictaminamos. Que mañana, bueno, usted forma parte de esa comisión también. Sí. Mañana, en efecto, se espera dictaminar este proyecto de ley. Algunos de los legisladores que hemos entrevistado, entre otros la presidenta de esta comisión, la diputada Ana Lucía Delgado, hablaba de que esto es precisamente el inicio de una reforma del Estado, porque se va a venir a mejorar los plazos y a mejorar la fiscalización y la transparencia de los recursos públicos. Yo pienso que sí, pero vea, ¿cuántas leyes de contratación administrativa hemos tenido? Y después sacan el reglamento, después hay que reformar el reglamento, y después hay que reformar la ley, y después dicen, no, con esta ley ya arreglamos todo, y después dicen que no. A mí me parece que una de las cosas fundamentales es meter a todo el mundo en cintura, y cuando hablo de todo el mundo en cintura es que todo el mundo se meta en SICOP. Menos las empresas en competencia, claro, que hablaba la legisladora. Correcto. Hay esa parte, y es una excepción, pero la excepción solo corrobora que la regla existe, ¿verdad? Entonces empresas como la Caja, como el ICE, que son grandes monstruos, van a tener que ver cómo se meten en SICOP, y eso transparenta muchísimo lo que son compras públicas y ahorraría mucho. Calcule que más o menos el 16% del Producto Interno Bruto de este país son compras públicas, y se dice que por lo menos un 50% de ello es sobreprecios. O sea, si nosotros lográramos, antes de la pandemia me refiero, si nosotros lográramos ser eficientes en compras públicas y evitar esos sobreprecios, con solo eso estaríamos cerrando la brecha fiscal y nos sobraría un 1%, a como estábamos del 7%, claro, a como va este gobierno vamos a cerrar con un 10%, entonces, y cuidado si no más, ¿verdad? Pero con solo eso nosotros arreglaríamos muchísimas cosas. Y en la Comisión de Reforma del Estado yo tenía el apoyo de los diputados independientes. Doña Ivonne me dijo a mí que ella también quería. Y entonces, para no hacer un asunto de que somos mayoría, pasemos la planadora, yo llegué a un acuerdo con doña Ivonne de tirarlo escudo y corona. Yo escogí escudo, y cayó escudo, pero cayó canto, entonces hubo que volverla a tirar y salió corona. Y entonces doña Ivonne va a ir a Reforma del Estado, que era una de las comisiones que me interesaba muchísimo estar ahí. Posiblemente me haga presente porque hay un proyecto, el de la creación del Ministerio de Ayuda Social, que lo retomó Pablo Heriberto, que va a ser el que presida la comisión, y que me parece que hay algún interés en impulsar esto, porque cuando la gente del PAC lo tuvo, durmió el sueño de los justos. Yo no sé si es que no quieren a Otón, o creo que alguna gente quiere más a Luis Guillermo que a Otón Solís. Entonces ese proyecto lo dejaron dormir el sueño de los justos durante mucho tiempo. Diputado, usted también integra la Comisión de Asuntos Económicos. En esta comisión se está discutiendo, y a nivel del plenario legislativo, en otras comisiones, todo lo que tiene que ver con moratorias o con exoneraciones del pago del impuesto para construcciones, para moratoria en los alquileres, moratoria en los temas de turismo también. Hablemos un poco de ese tema y del impacto que todas estas moratorias tendrían, la necesidad obviamente para ayudar a los sectores que en este momento se están viendo perjudicados por la pandemia, pero también el efecto que tendría al país este tipo de decisiones. Claro, aquí hay varias cosas, porque uno le ponen el ejemplo, y la gente PAC yo creo que no ha entendido cómo funciona un país. Bueno, se nota, este es el 7º año de gobierno, es un verdadero desastre. Pero ellos ponen, vean lo que está pasando en Alemania, que están recortando impuestos y que están gastando más, pero criticaban a Alemania por decir que era sumamente fiscalista. ¿Por qué Alemania tiene margen de maniobra ahora? Porque Alemania ahorró para cuando vinieran las vacas flacas, y cuando vienen las vacas flacas tienen la buchaca para poder hacer ese gasto. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que nosotros creemos que solo vamos a tener vacas gordas, y es gaste, y gaste, y gaste, y gaste. Entonces, cuando llega esta pandemia, nos encuentra asando elotes, yo lo he dicho.
Y por qué no se encuentra asando lotes? Sí, muy fácil, porque este país tiene un déficit terrible que lo compromete mucho a bajar impuestos, que sería la política fiscal anticíclica, ¿verdad? Bajar impuestos y aumentar gastos. Entonces lo compromete mucho. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en hacer una moratoria para el IVA, para turismo y construcción, de que no entre a regir esos impuestos ahora a partir del 1 de julio. Ojalá lo logremos hacer la semana que viene y no se vayan al receso como quería el PAC. No nos vayamos al receso, dejemos eso votado. Votado en el sentido de votar, no dejarlo votado. De que avancen de esos que proyectos. avancen esos proyectos, porque me parece que eso podría ayudar sobre todo a aquellos sectores más desposeídos y de alguna otra forma haría que el impacto de la contracción económica sea menor a la hora de no cobrar impuestos o que no entre a regir el IVA para construcción, que es uno de los motores de la reactivación económica. Entonces, desde esa óptica yo estoy de acuerdo. Con lo que hay que tener un poquito de cuidado son con los otros dos proyectos, que es moratoria en créditos y moratoria en alquileres. En alquileres. Y le voy a decir por qué. Porque a mí me parece que a pesar de que se llega a algún consenso entre las diferentes fracciones, aquí se toma mucho en cuenta la parte del inquilino o del deudor. Y no se toma mucho en cuenta lo que es la parte del dueño de la casa que está alquilando o de los bancos, porque no podemos solo irnos por un lado, de ahí sí, yo estoy de acuerdo que la gente la está pasando muy mal, pero si esos bancos no reciben esos ingresos, posiblemente van a tener una situación financiera muy complicada. O yo pongo este ejemplo, supóngase que una señora se pensionó y con la platita que le dieron de las prestaciones, más otra plata del banco, hizo unos apartamentos. Y dice, bueno, ese va a ser mi ingresito. O hizo un ahorro y con eso va a ser su ingreso. Y resulta que de lo que le pagan los inquilinos, con eso va y paga el préstamo del banco. ¿Y qué pasa si yo nada más hago la ley diciendo una moratoria? ¿Y la señora con qué le va a pagar? Entonces hagámosle una moratoria a la señora para que tampoco le pague el banco. ¿Y los bancos de dónde sacan plata para prestar? Entonces, claro, esas son las soluciones, ¿verdad? Estas son las soluciones que a veces parecen mágicas. Y yo lo cité hoy en un programa de radio, porque yo decía que aquí Beto Caño decía que lo único que faltaba era una reforma constitucional que dijera se prohíbe la pobreza en Costa Rica y arreglamos el problema de los pobres. O sea, y se acabó el problema de la pobreza en Costa Rica. Que creen que todo se arregla con leyes. Entonces, con estas dos leyes hay que tener mucho cuidado de buscar algún equilibrio, o inclusive yo preferiría que se lleguen a arreglos entre las mismas partes, porque cada caso es muy particular. ¿Por qué? Porque hay gente que no perdió el trabajo, entonces puede pagar el alquiler. Pero hay gente que sí perdió el trabajo y no puede. Entonces el inquilino debe conversar con este tipo de gente. Si yo hago una ley general donde hago una moratoria para todos, estoy beneficiando a sectores que no han sido tan golpeados como otros sectores. Y ahí es donde la cuestión a mí no me hace mucho clic en ese tipo de moratorias. Le agradecemos al diputado independiente Eric Rodríguez Steller que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para hacer un recorrido sobre algunos de los proyectos prioritarios o necesarios que se están discutiendo acá en la Asamblea Legislativa y cuál es la visión del legislador con respecto a estos y otros temas de la actualidad nacional que nos permiten llevarles a ustedes las visiones de las diferentes bancadas o de los diferentes legisladores con respecto al acontecer nacional y a los proyectos que se discuten acá. Vamos al plenario legislativo, en pocos minutos iniciará la sesión de este día jueves que, como les hemos indicado, estará dedicado al análisis y a la presentación del informe de labores de la señora defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo Sancho, quien ya se encuentra en la Asamblea Legislativa, acá en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República, para cuando inicie la sesión hacer su ingreso al plenario y presentar su informe ante los legisladores, que como hemos escuchado, pues el diputado Eric Rodríguez tiene sus aprensiones y sus cuestionamientos con respecto al trabajo de la jerarca que defiende los derechos de los habitantes del país. Vamos al plenario legislativo, en pocos minutos inicia la sesión del día de hoy.